internarse por alguna infección, por algún evento cardíaco que sufra, evento cerebrovascular, cirugías, traumatismos, quemaduras o gestación, van a necesitar insulina. Cuando no se ha logrado el control con antidiabéticos orales en el paciente diabético tipo 2, le damos un medicamento, 2 medicamentos, 3 medicamentos, toma cada 8 horas, cada 12 horas y no mejora, tenemos que cambiar para insulina. Cuando el paciente entre en enfermedad hepática o enfermedad renal crónica, impide el uso de cualquier antidiabético oral, ya sea metformina o sulfonilurea, lo vamos a pasar para insulinoterapia. Los tipos de insulina lo tenemos de dos tipos. Están las insulinas convencionales y están las insulinas que se llaman análogos de insulina. Los modernos y los que han demostrado mejores efectos secundarios son los análogos de insulina. Entre los análogos de insulina tenemos estas que son de acción ultra rápida, llamada Lispro, Glulicina y Aspart, y tenemos las denominadas ultra lentas, llamadas Detemir y Glargine, que son los análogos de insulina. Entre los convencionales o las insulinas convencionales, que es la más conocida y las más utilizadas a nivel mundial, tenemos la cristalina y tenemos la NPH, ¿ya? De acción rápida y de acción intermedia se llama, ¿ya? Ultra rápida y ultra lenta, ¿ya? ¿Por qué se denominan así ultra rápida, ultra lenta y rápida? Por la duración del tiempo y el inicio de acción en el cuerpo. Se dice que estas insulinas ultra rápidas, desde el momento que aplicamos la inyección subcutánea, va a hacer efecto a los 5 a 15 minutos de haber aplicado la insulina. Ultra rápida, o sea, rápido va a ser su efecto hipoglucemiante. Y va a durar en nuestro organismo entre 3 a 4 horas. La cristalina, su acción va a empezar a los 30 minutos, ¿ya? Si es subcutáneo, y entre 10 a 15 minutos si es endovenoso, y va a durar entre 5 a 8 horas. La NPH, su acción rápida, entre 1 a 3 horas después de haber sido aplicada, y va a durar entre 16 a 20 horas. La Detemir o Glargine, su acción entre 4 a 6 horas, y estas sí pueden durar 24 horas en nuestro organismo. O sea, esta se puede aplicar una sola vez y es de liberación prolongada. La NPH se puede colocar una sola vez porque hasta 20 horas no dura, es de liberación prolongada, o se puede colocar cada 12 horas. La cristalina es una insulina utilizada para corrección inmediata o corrección rápida en la emergencia a través de un esquema de insulinización en la emergencia, que es este esquema de insulinización para emergencia solamente con insulina cristalina. No es para otra insulinización este esquema, solo es insulina cristalina, ¿ya? En cuanto a la NPH, se utiliza mucho para hacer esquemas que se llaman basales, o sea, para simular lo que es la secreción de insulina a nivel pancreático, ¿ya? Y la Detemir y Glargine también simulan la secreción pancreática. Muy bien. ¿Cómo vamos a insulinizar al paciente? ¿Cuánto debemos dar? Hay unas guías que se llaman guías ADA y EACER, ¿ya? Y entre otras organizaciones tenemos 3 tipos de esquemas para insulinizar. Los más utilizados son el esquema 1, que es insulina basal, y el esquema 2, que es la insulina basal más bolo. Las premezcladas las vamos a utilizar para ciertos pacientes que necesitan menos control insulínico, ¿ya? Pero las que tienen que saber por lo menos son estas dos de acá. Su valor de la insulina, su dosis inicial, ahí dice de 0.1 a 0.2, pero ya ha cambiado. En la actualidad, el valor inicial de insulina es de 0.1 a 0.5, ¿ya? O de 0.1 a 0.3 unidades por kilogramo de peso, que lo van a encontrar así en las últimas guías, ¿ya? Esa es un poquito antigua esa guía, ya actualmente desde el 2023 ya cambió un poco el manejo de la insulinoterapia, ¿ya? Esta es más actual, esta dosis. ¿Por qué? Porque yo tengo pacientes diabéticos con normo peso, con bajo peso y con obesidad. Entonces, esta insulina que va de 0.1 a 0.2
no me cubre la dosis necesaria especialmente para mis pacientes con obesidad, por ejemplo, porque tengo pacientes a veces con obesidad mórbida que si hacemos esa insulinización sale muy bajo y va a requerir mayor ajuste a su insulina, ¿ya? Entonces este esquema va muy bien para esos pacientes, ¿muy bien? ¿Cómo vamos a empezar a insulinizar? Se dice que para insulinizar o hacer el primer esquema, que se llama esquema basal, vamos a poner abreviado, podemos hacerlo tanto con insulina convencional, utilizar NPH, o podemos calcular la dosis para análogos de insulina, que podemos utilizar las ultra lentas, que aquí van la Deltemir y la Glargine, ¿ya? Vamos a realizar ese cálculo. Cuando tenemos un paciente que ya ha estabilizado y simula su insulina basal, necesitamos corregir la segunda parte, porque el diabético tipo 1 especialmente hace hiperglicemias postprandiales y tenemos que corregir también su glicemia postprandial. Este esquema me va a ayudar a corregir las glucosas tanto preprandiales o en el desayuno, que salen alteradas la mayoría, ¿ya? Pero ¿qué hacemos con las glucosas postprandiales? Ahí viene el cuadro que se llama insulinización basal-bolo, donde tenemos que utilizar dos tipos de insulina. Ya sea que podemos insulinizar NPH más cristalina, o ya sea que vamos a insulinizar ultra lentas más ultra rápidas, o ultra lentas más cristalina. Ya podemos realizar esas utilizaciones de insulina. Bien, ¿cómo hacemos esta insulinización? Vamos a suponer, en ejemplo, porque es así más fácil, que tengamos un paciente varón que pese alrededor de 121 kilos, ¿ya? Y que mida en talla, no sé, 1,75 vamos a poner, ¿ya? Y es diabético mellitus tipo 2 o tipo 1 también si quieren, no importa el tipo, la cosa es utilizar la insulina que va a hacer, ¿ya? Debemos calcular el cálculo para su dosis, especialmente del esquema basal, y luego vamos a calcular el esquema basal-bolo, como sería en este caso, ¿muy bien? Para este paciente, yo que ya conozco esta cuestión, yo iniciaría una insulinización a mayor cantidad de insulina, porque así a simple vista para mí es un paciente que tiene obesidad, entre grado 2 aproximadamente a un grado 3, pero como ustedes no saben, vamos a calcular el índice de masa corporal para que veamos la realidad de este paciente y veamos cuánto le vamos a colocar de insulina. Entonces, si alguien me colabora para sacar el cálculo, índice de masa corporal es igual al peso sobre talla al cuadrado. Entonces, vamos a multiplicar primero talla al cuadrado, que sería 1.75 por 1.75. 3,5 sobre su peso, que es 121. Entonces dividimos 121 por 3,5. Entonces su índice de masa corporal es 34,5. Lo vamos a redondear a 35, ¿no? Entonces según el índice de masa corporal y según los grados de sobrepeso o obesidad, arriba de 30 ya es obesidad, ¿ya? De 30 a 34.9 es obesidad grado 1, arriba de 35 es obesidad grado 2, ¿ya? Entonces yo sabía, pero para que ustedes se den cuenta de la cantidad de obesidad que tiene el paciente. Entonces, estoy ante un paciente con obesidad grado 2, donde su requerimiento de insulina para que se asemeje a su propio páncreas tiene que ser con una dosis de intermedia, más o menos, pero que no sea muy alta, porque resulta que va a ser primera vez que va a ser insulinizado y puede tener tendencia a hipoglicemia, y yo no quiero que después se me vaya a la emergencia con una hipoglicemia por insulina. Entonces, para él sería la media. Podríamos utilizar entre 0.3 a 0.4, ¿ya? Utilizaremos 0.4 para su insulinización. Entonces, vamos a multiplicar 121 kilos
por 0.4 de insulina que le vaya a tocar. ¿Cuánto de insulina le va a tocar al paciente? 48,4. 48,4. Ya, entonces 48 nomás. Cuando cae 0,5 se redondea, ¿no es cierto? Para abajo. 48 unidades de insulina que va a utilizar el paciente. ¿Qué insulina? Puede ser NPH o puede ser la ultralenta de liberación prolongada. Pero ¿qué dice para cuando nosotros utilizamos NPH según la guía? Dice que si nos sale un resultado arriba de 30 unidades de insulina, yo tengo que dividirla en 2 dosis, porque mi paciente va a tener menos riesgo de sufrir hipoglicemia en una dosis. Entonces, voy a dividir 48 entre 2 para utilizar NPH, porque es la más utilizada, aquí en Bolivia al menos, porque la ultralenta me sale muy cara y el paciente a veces no tiene para comprarse. Y entonces yo le voy a colocar NPH 24 unidades por la mañana y 24 unidades por la noche, ¿ya? O también puedo hacer que si mi paciente yo lo veo que mayormente va a consumir mayor alimento durante el día, puedo poner 2/3 por la mañana, o sea, mayor cantidad por la mañana y 1/3 por la noche, ¿ya? Por ejemplo, pondría 34 unidades por la mañana y pondría 14 unidades por la noche, ¿no? Para que no me haga hipoglicemia nocturna, ¿ya? Porque hay que evitar las hipoglicemias y las hipoglicemias nocturnas a veces pueden ser inadvertidas o pueden ser sumamente peligrosas para el paciente, ¿ya? Entonces, para mí, lo ideal, lo que yo siempre les recomiendo es esto: 2/3 por la mañana y 1/3 por la noche cuando va a ser primera vez que el paciente se vaya a familiarizar con la insulina, ¿ya? Porque la hipoglicemia puede venir a cualquier momento, pero en el día él va a estar más activo y se va a dar cuenta de su hipoglicemia y puede consumir cualquier vasito de azúcar, una pastilla o algo, o ir al médico. Pero en la noche a veces ellos no tienen familiar o a veces inadvertida y no se dan cuenta, y hasta pueden ser de alto riesgo para que pueda fallecer el paciente, ¿ya? Muy bien, entonces ya hicimos una insulinización basal con NPH o en su totalidad con ultralenta, porque ella se va a liberar lentamente. Ambas se colocan de manera subcutánea. Muy bien, ahorita vamos a ver dónde es que la colocamos subcutánea. Pero resulta que este paciente mejoró sus glucosas en la mañana y en la noche, pero las glucosas después de las comidas hacen un pico de glicemia en 200, en 300, y yo tengo que controlar esos picos de glicemia. O tengo un paciente con diabetes tipo 1 que necesitamos realmente que esa insulina sea igual que un páncreas, y también se libera insulina para contrarrestar la insulina de los alimentos o de los carbohidratos que vaya a consumir. Y necesito darle tanto insulina basal como insulina de corrección rápida, ya sea cristalina o ya sea ultra rápida. ¿Cómo lo hago esos cálculos en estos pacientes? Vamos a seguir con el mismo caso para que no cambien, ¿ya? Resulta que a este paciente le tocaba 48 unidades de insulina en general, ¿no es cierto? Salió su dosis para su peso, 48 unidades. Aquí le vamos a poner 48 unidades que le toca. Pero necesitamos hacer doble, ponerle tanto NPH como cristalina, por ejemplo, para este paciente. ¿Qué tenemos que hacer? Dividimos entre 2, ¿ya? 24 unidades y 24 unidades, ¿ya? Estas 24 unidades que le va a tocar va a ser de NPH. Y estas 24 unidades va a ser de insulina cristalina. Pero resulta que tenemos que darla con las comidas principales, con el desayuno, con el almuerzo y con la cena. Entonces, estas 24 unidades tenemos que dividirla en 3 dosis para poder cubrir desayuno, almuerzo y cena. ¿Cuánto saldría? ¿Quién me está ayudando con el cálculo? 8. Entonces sería 8 unidades con el desayuno, 8 unidades con el almuerzo y 8 unidades que le va a tocar
cuando coma su cena esa persona, más sus 24 unidades de NPH por las mañanas. Como salió menor a 30, saldría solamente una sola aplicación, ¿ya? Y más nada. Muy bien. Pero en total, miren, este paciente diabético tipo 1 se tiene que pinchar 1, 2, 3, 4 pinchadas de insulina, más 3 por lo menos pinchadas para ver su glucosa, porque siempre la colocación de insulina tiene que ir acompañado de su glucómetro, porque si no, no hay más cómo corregir. Se nos puede pasar la mano y puede estar mal el paciente, ¿no? Entonces son varias pinchadas, ¿no es cierto? Muy bien, entonces aquí estamos haciendo el esquema de insulinización para análogos de insulina rápida, liproaparvicina, glucina, ¿ya? Y la combinación que ustedes van a necesitar. La mayoría hacemos esto. Las insulinas premezcladas, que ya vienen en una sola dosis, tanto NPH como cristalina, se tiene que realizar lo mismo, pero aquí por ejemplo hacemos 70-30, o sea, mayor cantidad de una y menor cantidad de otra, en una sola dosis dividida en 2 o en 3 dosis que la hacemos, ¿ya? Pero esta sí es manejada por la parte diabetológica endocrinológica, ¿ya? Porque ahí se tiene que hacer reajuste continuo de su insulinización al paciente, ¿ya? Entonces, mis cálculos, no deja de ver. Hacemos cálculos para insulinización tanto basal como también para lo que es la insulinización con análogos de insulina o el esquema doble NPH cristalino. Muy bien. O ya sea ultra lenta y ultra rápida, también lo mismo. Muy bien. Ahora, este cuadrito dijimos que solamente lo ocupábamos de corrección en la emergencia, corrección rápida solamente con insulina cristalina. ¿Cómo es que hacemos esto? Nos llega un paciente que no presenta síntomas ni de cetoacidosis, ni tampoco de síndrome hiperglicémico molar, pero viene, no sé, por una infección o porque le dolió la barriga o por otra cosa, y nos topamos que tiene una glucosa alta y que ya es diabético. Y resulta que, por ejemplo, tiene una glucosa 248. ¿Ya? Nos vamos a este esquema y vemos que mi paciente es diabético mellitus tipo 2, ¿ya? Y que está en normopeso. Vamos a este esquema, buscamos dónde está 248, aproximadamente me sale aquí su glucosa. Y la primer esquema es para pacientes adultos mayores, diabéticos tipo 1 y que tienen insuficiencia renal. No le puedo poner, es dosis muy baja para él. Mi paciente es para pacientes en normopeso con diabetes mellitus tipo 2, a él le va a tocar 8 unidades. Y mi tercer esquema es para pacientes que ya son obesos o que ya usan corticoides continuamente y a ese le va a tocar 10. Muy bien. Entonces tenemos que saber lo del paciente, claro que sí. ¿Ya? Si le toca 322, nos vamos a este esquema, es diabético tipo 1, le toca 10 unidades. Es diabético tipo 2, normopeso, 12. Si es con obesidad o que usa corticoides continuos, le toca 14 unidades subcutáneo de corrección inmediata, siempre y cuando no esté con cetoacidosis diabética ni con síndrome hiperglicémico hiperosmolar. ¿Ya? ¿Por qué? Porque en estos pacientes no se hace insulinización inmediata. Primero se hace internación, hidratación, control de los electrolitos, hay que ver potasio, sodio, mejorar esa parte y después se hace la insulinoterapia de corrección. ¿Ya? Muy bien. Esto es lo mismo que ya vimos. Y los lugares donde tenemos que colocar la insulina, la mayoría conoce la parte abdominal, ¿no? Que hay que colocarle. Miren, tenemos toda esta parte, o sea, en todo el abdomen, no solamente en la parte redonda en el reloj, que le dicen manecillas de reloj, sino que podemos colocarla en toda esta parte del abdomen. Podemos colocar en los brazos, pero no en la parte anterior, sino en la parte lateral y posterior. ¿Ya? Podemos colocar en la zona glútea, en todo el cuadrante, en la zona también de la cadera baja o lumbar, podemos colocar, y en la zona también de las piernas o cuádriceps, tanto anterior como lateral y una parte posterior. ¿Ya? Podemos colocar. Lo que se recomienda al paciente diabético es que rote por lo menos cada mes su lugar de insulinización o de aplicación, porque la insulina puede causar atrofia o lipodistrofia del tejido celular subcutáneo. ¿Ya? Entonces se le pide que cambie y rote cada vez el lugar de su inyección.
Después también tenemos estos otros dispositivos para la utilización de insulina que son muy útiles, ya no la utilización de jeringa. Esto facilita mucho porque el paciente no está ahí poniéndose su insulina, que cuánto es, ¿ya? Aquí solamente rota, como una rotación, pones las unidades de insulina rotas y aplicas directamente. Se cambian las agujitas así en cada colocación. Con las insulinas convencionales y clásicas, la más utilizada es esta jeringa de insulina de 100 unidades. Estas dos también se pueden utilizar, muy difícil de encontrarlas aquí, pero estas sí se encuentran en las que venden en la farmacia cuando uno va y pide jeringa de insulina. Resulta que cada rayita de estas, este es el émbolo, aquí esta rayita no cuenta, después viene acá 1, 2, 3 y 4, y luego viene acá la que es 10, 2, 4, 6, 8, 10. Ya cada una de estas rayitas valen 2 unidades de insulina, se cuentan de 2 en 2, ¿ya? Por ejemplo, yo quiero colocarle 12 unidades de insulina o 6 unidades de insulina a mi paciente, entonces 2, 4 y 6 unidades de insulina le va a tocar. Quiero colocarle 14 unidades de insulina, 10, 12, 14 unidades de insulina. Quiero colocarle 36 unidades de insulina, 30, 32, 34, 36 unidades de insulina. Se cuenta de 2 en 2. Muy bien. Ahora, a este paciente corrió con mucha suerte porque le toca números pares. A él le tocó colocarse 34 unidades de insulina, ¿no? 34 unidades de insulina y 14 de corrección. 2, 4, 6, 14 de corrección, ¿ya? Pero ¿qué pasa con mis pacientes que les toca colocarse 17 unidades, 11 unidades, 3 unidades, que son impares? Con esta jeringa, lamentablemente, no vamos a poder hacer esa corrección porque no hay forma, ni lugar, ni un gramito para poder maniobrar con lo que es la insulina. Para eso tenemos estas otras jeringas que cada rayita viene de una unidad, ¿ya? Vale una unidad, 10 unidades. Le tengo que colocarse 11, bueno, 10 y 11 unidades de insulina, ¿ya? Difícil de encontrarla, pero está. Con neonatología o pediatría que le toca colocarse en decimales, por ejemplo, le sale que como en un principio le tocaba 48.5, 48.4, por ejemplo, ¿no es cierto? Y no tendríamos que utilizar las que vienen de media en media unidad para la colocación de insulina, o para pequeñitos, por ejemplo, que requieren insulina, donde le salen con decimales, pues ahí podemos ocupar la jeringa de 30 unidades. Muy bien. ¿Qué pasa? No pillamos estas jeringas de insulina porque no hay aquí en Bolivia y cuesta mucho pillarla, pues lo que se hace es redondearla, la insulina, ¿no? Ya no darla con decimales, o redondeamos para más o redondeamos para menos, ya eso va a depender del criterio y de la condición de su paciente que va a estar, ¿ya? Pero lo ideal sería ponerle la dosis exacta de su insulina con las jeringas apropiadas o adecuadas. Con esto no pasa, estos sí pueden venir reajustados a la dosis que le vaya a tocar. ¿Es mejor redondear para abajo o para arriba? Para abajo, ¿no? Si es por primera vez, mejor redondearle para abajo y luego ir aumentándole su dosis de insulina cada 2, cada 3 días, ¿ya? Porque hay que reajustar su insulina cada 2, cada 3 días del paciente diabético, ¿ya? Y hoy en día pues tenemos estos otros dispositivos que son súper modernos, muy bien, pero en costo muy elevado también, donde se llaman bombas de infusión continuas de insulina. Esto va a través de una aplicación, un aparato electrónico, va con aplicación en la computadora y por este lado nos mide, está midiendo la glucosa del paciente, este parche mide la glucosa, la capta la maquinita y a través de esta bomba, a través de esto va a salir la cantidad de insulina de acuerdo a su dosis de glucosa que tenga o la cantidad de glucosa que tenga el paciente, ¿ya? Es bomba continua de control glucémico e insulínico para los pacientes. Hay de todas formas, de todos los precios, ¿ya? Y también se rota el lugar donde va a inyectarse, ¿ya? Solamente que aquí las agujitas que se quedan en el plástico y son milimétricas, o sea, va muy bien, el paciente no siente dolor como cuando este diabético se va a pinchar y va a recibir su insulina a través de agujas de insulina, ¿no? Entonces sí nos ayuda muchísimo para el control y la regulación del paciente diabético.
Muy bien, efectos secundarios de la insulinización. El más alto riesgo de insulinización es la hipoglicemia. ¿Ya? Hay que tener cuidado. Si es primera vez que recibe el paciente, tiene que controlarse con su glucómetro, dar menor dosis durante la noche, ¿ya? Porque la noche es más riesgo de hipoglicemia, porque a veces los pacientes, al tener miedo de la insulina, porque desde ya tú les dices, ¿va a utilizar insulina, señor? Piensan que la insulina es la muerte, ¿no? ¿Por qué? Porque la insulina tal vez en algunas personas le ha producido hipoglicemia, que tal vez haya sido que lo hayan hospitalizado, ¿no? Y ellos cuentan a veces sus versiones y van de vecino en vecino, ¿no es cierto? Y asustan, ¿no? Pero la insulina, si es bien colocada, bien regulada, no tiene por qué producir efectos adversos. Otro efecto adverso secundario es la lipodistrofia o la atrofia del tejido celular subcutáneo, ¿ya? Y hay que tener mucho cuidado con la valoración de lo que es el potasio. Entonces, sí o sí, como la insulina depende de los canales de voltaje de potasio y sodio, es dependiente especialmente de potasio, porque recuerden que cuando les hice la gráfica aquí de la célula donde salía el potasio, despolarizaba la membrana, entraba calcio, salía insulina. Entonces ahí hay que tener cuidado con el potasio, porque si el potasio está elevado en la vía, en la parte vascular, y le metemos insulina, podemos provocar mayor efectos secundarios, mayor arritmia y la muerte al paciente, ¿ya? Entonces ahí hay que tener cuidado con esas cosas que son lo más graves de la insulinoterapia. Muy bien. A ver, preguntas hasta aquí. Creo que las sulfonilureas igual producen hipoglicemia, ¿no? Hipoglicemia. Vía oral, pero sí hipoglicemia. Muy bien. A ver, rapidito vamos a hablar de las complicaciones crónicas, porque aquí cuando las avanzamos no hablamos de prediabéticos, retinopatía diabética, ¿no es cierto? Entonces, las complicaciones crónicas vasculares se dividen en microvasculares y macrovasculares. Entre las microvasculares tenemos la retinopatía diabética, pero ¿qué es lo que tienen que saber ustedes como médicos? Que todo paciente con diabetes mellitus tipo 1 o tipo 2, que recién lo estén diagnosticando o que le lleguen a su consultorio para que ustedes le hagan seguimiento, sí o sí, desde el momento que agarren a ese paciente, tienen que mandarlo al oftalmólogo, al cardiólogo para ver la parte de la cardiopatía y hacer estudios para ver la parte de la nefropatía para evitar que llegue una insuficiencia renal crónica, ¿ya? Y ver la parte de la neuropatía y el prediabético, que son los más complejos. Muy bien. Entonces, ¿qué pasa con esto de la retinopatía? Va a afectar tanto la parte de las arteriolas, capilares y venas y va a producir oclusión de la microvasculatura y va a producir extravasación o hemorragia ocular. El paciente va a presentar síntomas como por ejemplo pérdida de la agudeza visual, visión borrosa, visión mala nocturna. Va a decirles así el paciente: doctora, yo cuando de pronto paso de un lugar que hay luz a uno que el cuarto está oscuro y paso, yo me quedo como ciega, doctora, y tarda un rato en que mi ojo se adapte a la oscuridad y lo pueda ver. Clásico de las personas, ¿ya? Con diabetes. Dificultad para percibir los colores, manchas en el campo visual. Algunos le van a decir: veo como puntitos negros, doctora. ¿Y eso es permanente? Sí, todo el tiempo lo veo, los puntitos negros. O como unas moscas volantes, le va a decir, ¿ya? Entonces, tenemos retinopatía diabética no proliferativa y la proliferativa. En la no proliferativa, que es la más agresiva, podemos encontrarnos aneurismas, hemorragias y un exudado más duro, produciendo ceguera completa. En la proliferativa vamos a ver que puede haber crecimiento anormal de estos vasos y la formación de neovasos, y esto puede producir esta sintomatología con tal vez ceguera parcial. Muy bien. El tratamiento, cirugía tanto convencional o con láser, pero ese tratamiento ya lo hace el oftalmólogo, ¿ya? La parte endocrinológica se encarga del manejo de su glucosa y el estado general del paciente, pero ya para la retinopatía es oftalmología el que lo ve al paciente y el que le hace el tratamiento, ¿ya? Seguramente que cuando lleguen a oftalmología van a volver a hablar de retinopatía y ahí la van a incluir a retinopatía diabética, que es una causa.
En cuanto a la nefropatía, ¿qué es lo que tienen que saber? Que esto se va a caracterizar por proteinuria y por disminución progresiva de la función renal. ¿Cómo ocurre esto de la retinopatía y de la progresión a insuficiencia renal crónica? Resulta que hay varios estadios de evolución y que esto no aparece de la noche a la mañana. Puede tardar años para que aparezca una insuficiencia renal crónica. En el estadio 1 va a haber hiperfiltración glomerular, en el estadio 2 va a haber alteración del glomérulo más engrosamiento de la membrana basal. En estos dos estadios todavía no va a haber un daño conciso a nivel renal y los laboratorios del paciente todos van a salir tal vez normales la función renal. A partir del estadio 3 hasta el 4 ya va a haber un cambio y tal vez la función renal o la aparición de proteínas en la orina va a ser positiva. En el estadio 3 ya va a haber la presencia de microalbuminuria, expansión mesangial y de membranas basales. En el 4 va a haber proteinuria, disminución del filtrado glomerular, síndrome nefrótico y esclerosis del glomérulo. En el estadio 5, proteinuria, aquí va a haber una elevación brutal de la creatinina, va a haber esclerosis también del glomérulo, fibrosis intersticial y atrofia del tubo. Aquí vamos a encontrar creatinina arriba de 1.4, 2, 3, 4, 5, 6 de creatinina, 10, 11 de creatinina, porque ese riñón no está funcionando. ¿Cómo se va a ver reflejado eso en el paciente según los estadios? En el estadio 1 que vimos anteriormente, va a haber ya la presión arterial todavía va a estar normal, va a haber ausencia de proteinuria, la microalbuminuria va a estar menor a 20, o sea normal, pero el filtrado glomerular va a estar aumentado. El filtrado glomerular normal es a partir de 90 a 120. Arriba de 120 se llama hiperfiltración glomerular y abajo de 90 se llama insuficiencia renal. Muy bien. Entonces, como va a haber hiperfiltración, va a estar alta esa función. En el grado 2 va a haber presencia de hipertensión arterial en el paciente, su filtrado glomerular va a haber hiperfiltración, ausencia de proteinuria, pero la microalbuminuria va a estar disminuida todavía. Pero a partir del grado 3 ya va a haber hipertensión, la filtración glomerular va a ir disminuyendo o puede estar entre 130 a 160, la proteinuria va a estar mayor a 150, o sea va a estar alta, y va a haber microalbuminuria entre 20 a 200. Lo normal de la microalbuminuria tiene que ser menor a 30 para que esté normal el riñón. Cuando empieza a subir mayor a 30, ya hay una falla a nivel renal. En el grado 4 tenemos proteinuria, microalbuminuria, hipertensión arterial que no se puede controlar y el filtrado glomerular va disminuyendo menor a 130, podemos encontrarlo entre 10 a 130. Y en el 4 ya hay insuficiencia renal crónica terminal y el filtrado glomerular baja menor a 15 o a 10 ml, o sea no sirve para nada ese riñón. Tratamiento para esto. Si nos encontramos ante un estadio 5, el tratamiento es diálisis y trasplante renal, más no hay nada. Si nos encontramos ante esto, solamente hay que hacer control glicémico, control estricto de la presión arterial para evitar que llegue más rápido a diálisis o a trasplante renal. Aquí un cuadrito de las guías CADIGO de nefrología del 2012, la última que se está utilizando en todas partes del mundo, donde está los estadios por filtración glomerular y donde vemos la parte de la micro o macroalbuminuria, ¿ya? Donde está normal cuando es menos a 30, pero ya cuando se va alterando ya torna color naranja, amarillo y rojo es cuando totalmente está alterado, ¿no? Y generalmente cuando tenemos una macroalbuminuria mayor a 300, pues ya el paciente llega con insuficiencia renal crónica y tiene que dializar o tiene que ser trasplantado. ¿Qué hacemos nosotros como endocrinólogos? Porque los nefrólogos son los que hacen las fístulas, hacen la hemodiálisis y diálisis. La parte endocrinológica se encarga del cuidado estricto y control de la glucemia, control de la presión arterial, restricción proteica en cuanto a la dieta del paciente, abordaje y control de la frecuencia cardíaca o cardiovascular. Hay que mirar la parte de que deje de fumar y evitar todos los factores de riesgo y los fármacos nefrotóxicos para ese paciente. O sea, el paciente entra en cuidado súper estricto, tanto de carbohidratos, de proteínas y de grasa. O sea, el paciente casi no come nada. Les digo así porque medio vasito de estos de plástico, así nomás chiquititos de plástico, medio vasito de esos vasos de 120 ml, la mitad, solamente 60 ml de soda
te lleva a que tenga una creatinina de 10, de 12 y te lleva a diálisis inmediata en los pacientes que ya están con insuficiencia renal. Aquí se restringen inclusive algunas verduras que antes eran buenas, pero que ahora ya son malas, ya por ejemplo espinacas, acelga y todo lo que conlleva que tenga mayor cantidad de electrolito, se tiene que disminuir porque los riñones están mal y no hay cómo lo vaya a eliminar, ¿no? Los desechos tóxicos, y a veces llegan inmediatamente a diálisis de estos pacientes. En cuanto a la neuropatía diabética, aquí vamos a ver que hay dos tipos de neuropatía diabética. ¿Ya? La neuropatía diabética, que mayormente es la que ustedes han escuchado y la que conocen, que es la periférica, la que aparece con dolores a nivel de las piernas, de los brazos, articulaciones. Pero también vamos a ver la otro tipo de neuropatía, que es la neuropatía visceral o interna, y vamos a ver su clasificación, que esa es la que menos hablan, pero es la que más silenciosamente aparece, porque aparece alteración de todo, ¿ya? Y esto se define como la presencia de signos y síntomas debido a la disfunción de los nervios periféricos debido a la pérdida progresiva de las fibras nerviosas llamada mielina. Muy bien. ¿Cómo es que pasa esto a nivel de los nervios? La hiperglicemia causa alteración de la glucosilación de las proteínas celulares, deterioro de la estructura del nervio, desmielinización, atrofia axonal, pérdida de las fibras, deterioro de la función del nervio. Inhibición competitiva del miostinicitol, depresión del metabolismo de los fosfolípidos, causa hipoxia endoneuronal, y todo esto conlleva a que la persona sufra de neuropatía diabética. Puede ser que la persona sufra de una única alteración, neuropatía diabética, o puede ser poli porque altera a más nervios y ahí se llama polineuropatía diabética. En cuanto a los tipos de estas neuropatías, las neuropatías autonómicas, las neuropatías difusas, las neuropatías focales, ¿ya? Entre las neuropatías autonómicas, que es la menos conocida, pero que sí tenemos las enfermedades cardiovasculares, las personas empiezan a enfermar los nervios y empieza la persona a tener enfermedad de conducción del corazón, empieza con arritmia de algún tipo, ¿no? Gastrointestinales, las personas empiezan a tener o periodos de estreñimientos, de diarrea, ¿no? Su metabolismo se vuelve más lento. En la parte genitourinaria van a tener disfunción sexual, van a tener frecuentes infecciones urinarias, alteración prostática y todo lo que conlleva el aparato genitourinario. Y también puede haber alteración de las glándulas sudoríparas, tanto en el pie como en las axilas, como en el rostro, y empieza a tener alteración sudomotor, que se llama con alteración de las glándulas. Por el otro lado, vamos a ver las neuropatías focales. Podemos tener mononeuritis, que puede atacar a la neuropatía craneal, sufren mucho de cefalea, radiculopatía, plexopatía, que puede ser que afecte a un plexo, por ejemplo, braquial y le duele todo el brazo, cervical o cualquier plexo. Sintomatología de atrapamiento, especialmente síndrome del túnel carpiano, pero puede haber del nervio lunar, y también neuropatía del peroné, que se queja mucho del dolor en la parte de la pantorrilla, que a veces ni con morfina se les calma ese dolor. Y en cuanto a las neuropatías difusas, tenemos las neuropatías proximal motoras y las polineuropatías simétricas distales, ya que puede afectar a toda la articulación o del miembro inferior. ¿Ya? Síntomas que va a presentar la persona. Si es que afecta a las fibras gruesas, va a presentar esa persona hipoestesia, entumecimiento y marcha inestable. Podemos observar los reflejos arterianos disminuidos, percepción vibratoria baja, o pérdida también de la sensibilidad o mucha alergia. Si afecta a pequeñas fibras, va a haber el dolor tipo quemazón, los calambres, los pinchazos, va a haber pobre discriminación térmica, o sea, puede estar que no siente especialmente para lo caliente, ¿ya? O cuando hay mucho frío, y va a haber baja sensibilidad al pinchazo, van a empezar a tener pérdida de la sensibilidad, ¿ya? Especialmente en los pies y en las manos. Tratamiento para neuropatía diabética. La verdad es que hay medicamentos que nos van a ayudar con la neuropatía diabética y se trabaja en conjunto con el neurólogo, pero acá van utilizados, si es que mucho el dolor neuropático, se utiliza pregabalina o tranquilizante, o también se utiliza analgésico como morfina, tramadol y ibuprofeno, por ejemplo, para mejorar la analgesia. Si es pérdida de la sensibilidad, se trabaja mucho con la parte de fisioterapia, ya asociado para poder recuperar la sensibilidad, pero es muy difícil que recupere la sensibilidad. Ahí es cuando aparece el famoso pie diabético también.
En cuanto a la enfermedad coronaria, ya vimos que puede presentar arritmia, insuficiencia cardíaca, infartos agudos fulminantes estas personas. En cuanto a la enfermedad arterial periférica, vamos a ver que para que aparezca el pie diabético, tiene que haber muchas cosas involucradas para que la persona tenga un pie diabético. ¿Cómo qué? Que haya aterosclerosis, que haya un trauma leve, que haya pérdida de la sensibilidad, o sea, que haya una neuropatía, que esté la hiperglicemia alterada, que haya una infección que lleve a microangiopatía. Esto va a llevar a la neuropatía, a la ulceración y puede llevarse inclusive a la amputación del miembro inferior. Se pueden clasificar según grados se llama escala de grados de Wagner, que la van a llevar seguramente en cirugía para el próximo semestre. Y tenemos el grado 0, donde hay una lesión cerrada, es solamente una contusión, un golpe o puede haber callosidad marcada. Grado 1, ya va a haber una úlcera muy superficial que abarca tejido de la piel solamente, muy poco tejido celular subcutáneo. En el grado 2 va a haber una úlcera profunda, afecta piel, tejido celular subcutáneo, afecta fascia, músculo e inclusive puede estar ya tal vez en hueso. ¿Ya? Grado 3 afecta todo, tanto tejido de la piel, celular subcutáneo, músculos, y ya puede llegar a huesos, producir osteomeritis, va a producir celulitis, o sea que se inflame todo el pie y puede producir absceso. En el grado 4 encontramos una úlcera súper profunda más gangrena localizada, que puede ser en un dedo, 2 dedos, 3 dedos, la mitad del pie, una partecita del tejido. Y el grado 4 cuando hay una gangrena completa y una úlcera profunda más la infección de hueso con osteomielitis. Aquí es amputación, amputación. Tratamiento todavía con antibióticos y mejoramiento de la herida. Se puede salvar el pie. Entonces, aquí, ¿qué grado de Wagner sería? 1, 2, 3, 4, 5, 4. No, 3. 4. Hay gangrena localizada. Ya 4 porque hay gangrena localizada. Gangrena localizada. ¿Ya? Grado 4. Aquí, grado 4, gangrena localizada más celulitis, miren. Pero en la amputación, pese a que este y este tendrían que ser amputados, la amputaron también por la cercanía y por la inflamación, miren que lleva todo esto, le debridaron porque todo esto ya estaba con tejido alterado, ¿no? Y miren cómo quedó el procedimiento quirúrgico. Esta, grado 4. Grado 3, no hay necrosis. Cuando hay necrosis, en grado 4. No hay necrosis, en grado 3. Ya úlcera profunda. Y ya tiene una amputación del dedo, ¿no? Ya voló el dedo. Por eso he dicho. Los cuidados generales para el pie y para todo diabético y su complicación es control de su glucosa, control de la presión arterial. Se le indica al paciente que tenga cuidado con sus pies, de lavárselos diarios, secárselos con una toalla independiente que solamente sea para sus pies y limpiárselo entre los dedos, fijarse que no haya honguitos, cortarse de forma recta las uñas, ¿ya? Y si va mejor a un podólogo para que le limpie las uñas conforme él pueda, ¿no? Cada semana, cada 2 semanas, dependiendo de la persona. Y utilizar crema a base de urea o cualquier crema hidratante para evitar la resequedad del pie y la fisura y la descamación, que también puede ser que de ahí se críen mucos. Muy bien, entonces, terminando con esto, ¿qué debemos hacer para prevenir y controlar la diabetes? Lo ideal sería que todos hagamos esto en la parte médica. Si encontramos individuos sin diabetes, prevengamos haciendo promoción y prevención y control, ya hacerle sus estudios para tener individuos sin diabetes. Si encontramos pacientes con diabetes no identificada, tratar de identificar y diagnosticarla a tiempo si viene con 1, 2, 3 o con alteración laboratorial para tratamiento de su diabetes y identificar su diabetes y evitar las complicaciones. Si su diabetes no es tratada, preguntar cuál fue el motivo de por qué no realizó tratamiento, si tiene dificultad para el acceso de salud pública o no tiene recursos para asistir a una privada o qué es lo que pasa con el paciente para poder tratar su diabetes adecuadamente. Ya hay que ver la parte económica también. Si encontramos un paciente con un manejo inadecuado de la diabetes, que ustedes se den cuenta, no vamos a hablar para el prójimo porque a veces pasa esto, pero hay que mejorar la calidad de atención y del manejo para que tengamos un manejo adecuado de su diabetes de este paciente y si no podemos, mandarlo al especialista, al paciente, ¿no? Endocrinólogo diabético. Muy bien, hasta aquí
avanzamos todo lo que es diabetes mellitus. Y todo. ¡Qué largo! Terrible, no